La ocasión anterior comenzamos, hermanos, a ver algunas de las bendiciones de el paraíso de Dios. Y por más bellas y abundantes y deslumbrantes que son estas bendiciones, enseguida, hermanos, nos sentimos obligados a hacer la aclaración, como lo hace la Escritura, de quiénes serán los que verdaderamente participarán de estas gloriosas bendiciones. Debido a que podemos caer en la situación de, al escuchar todas estas cosas, apuntarnos a nosotros mismos cuando probablemente no seamos nosotros los que vayamos a disfrutar de estas cosas. El Señor conceda, hermanos, que podamos encontrarnos también entre aquel número de los que estarán disfrutando de estas cosas. Vayamos a ver, pues, quiénes son los que participarán de estas bendiciones. Acompáñenme, por favor, al libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 21, del versículo 9 en adelante. El libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 21, vamos a ver desde el versículo 9 en adelante. Dice la palabra del Señor: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista,
Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hasta ahí. Hermanos, esta porción es una porción muy larga. Sin embargo, como ustedes se pueden dar cuenta, está hablando de un mismo tema y de un mismo asunto. Así que con la ayuda del Señor vamos a tratar de abarcar todos estos versículos el día de hoy de una forma breve con la ayuda del Señor. Vamos a ver en primer lugar de toda esta porción a la esposa del Cordero, para enseguida pasar a la descripción de la ciudad y su simbolismo, y por último vamos a ver la adoración en la ciudad. En cuanto a la esposa del Cordero, miren lo que dice el versículo 9. Volvamos al versículo 9 y dice el texto: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Hasta ahí. Lo primero que encontramos, hermanos, en esta descripción es un claro paralelo con la descripción de Apocalipsis capítulo 17. Solo que esta vez se nos describirá a la esposa del Cordero, mientras que en Apocalipsis capítulo 17 se nos iba a describir a la gran ramera. De hecho, se usan los mismos términos y las mismas expresiones. Hay un ángel que llama a el apóstol y lo lleva a un lugar en el espíritu a mirar y le dice: ven y te mostraré. Y este contraste, hermanos, es sutil y ya comienza a realzar el antagonismo de ambas mujeres y sus diametralmente opuestas diferencias de carácter moral. En el capítulo 17, cuando vemos las características de esta gran ramera, encontramos, hermanos, características morales muy perversas y muy despreciables. Sin embargo, cuando vamos al capítulo 21 y vemos estas características, encontramos que es completamente lo opuesto. Aquí se está hablando de la esposa de la ciudad santa de Jerusalén. Noten que el apóstol es llevado a un grande monte alto para que pueda ver a la esposa del Cordero. Pues el ángel le toma y le dice: ven
noten ustedes, y te mostraré, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y cuando lo toma y lo lleva, ¿qué es lo que ve? A la esposa del Cordero, pero aquí a través del símbolo de una ciudad. Noten ustedes eso. Le dice que le va a mostrar la esposa del Cordero y lo que ve es una ciudad. ¿Se fijaron? Cosa entonces, hermanos, que es muy interesante, pues ya desde aquí nos está diciendo lo que significa este símbolo. De manera que no es necesario ya hacer grandes esfuerzos para determinar qué simboliza la Nueva Jerusalén. ¿Qué simboliza la Nueva Jerusalén? El texto ya es claro y nos está diciendo que es la esposa del Cordero. Esto, hermanos, es importante que lo tengamos en cuenta, porque todo lo que viene adelante, todas las características que se nos describen de esta ciudad, deben entonces converger a la misma idea, al simbolismo o el significado del símbolo, que es, en este caso, que la ciudad, esta que se nos es descrita, es la iglesia. Esta ciudad que se nos está describiendo es la iglesia, la esposa del Cordero. Aunque más adelante encontramos que se refiere o se hacen referencias a ella como si fuésemos a habitar en ella, la realidad es que el símbolo de manera muy básica está haciendo referencia, hermanos, a la iglesia. Así, todo lo sucesivo debe de caer en este mismo marco y en este mismo símbolo. Miren pues entonces cómo se simboliza y cómo se expresa el estado de la iglesia triunfante bajo la representación de una ciudad. Estamos hablando de que esta es la iglesia, sí, pero no es la iglesia militante, no es la iglesia que es hoy, sino la iglesia que será en el día final o en el día en el que haya de heredar todas las cosas. Esta es la iglesia triunfante. Y miren que mientras la gran Babilonia construye su torre, esa torre de Babel para elevarse de la tierra hacia el cielo, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, desciende del cielo hacia la tierra. ¿Se acuerdan que les dije que hay un contraste en estas dos ciudades, la ciudad de la Nueva Jerusalén y la ciudad de Babilonia? Y aquí está el primero de ellos. Dice el versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. En la ciudad de Babilonia, las cosas las han hecho los hombres. El hombre está moviendo y controlando todas las cosas y está edificando de la tierra hacia el cielo. Desde la tierra empieza a fabricar como queriendo llegar al cielo, pero miren que aquí esto sucede al revés. En la iglesia desciende del cielo y en este caso desciende a la tierra. Esto también nos trae una metáfora, hermanos, que mientras las acciones humanas para hacer iglesia salen de la tierra y pretenden elevarse hacia el cielo, la verdadera obra de Dios en la verdadera iglesia
es que estas cosas descienden del cielo, descienden de Dios y entonces operan en la tierra. Lo que queremos, hermanos, señalar con esto es la diferencia en la que hoy en día en muchos lugares se pretende por medio de los procedimientos humanos, por medio de las estrategias humanas, se pretende hacer una iglesia, se pretende plantar una iglesia, se pretende formar una iglesia o se pretende también incluir personas a las iglesias. En cambio, hermanos, la iglesia verdadera no va de abajo hacia arriba, sino viene de arriba hacia abajo. Es decir, no es el hombre quien la propicia, no es el hombre quien la planea y quien la establece, sino que es Dios el que la hace descender del cielo. Así que las estrategias que el hombre utiliza para tratar de elevarse a sí mismo, para tratar de llegar él hacia el cielo, hermanos, no sirven de nada. Pues aquellas obras que Dios hace descienden del cielo a la tierra y no van de la tierra hacia el cielo. Observe también, hermanos, que la iglesia, esta iglesia que viene de Dios, esta iglesia que es obrada por Dios y no por los hombres, tiene la gloria de Dios. Esto es, tiene la gloria que viene de Dios. La iglesia, pues, que es obrada por Dios y no por los hombres, tiene la gloria de Dios. Eso es lo que dice el texto. Miren ahí en el versículo 11. El final del 10 dice que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Esta iglesia que ha puesto Dios, que ha fundado Dios, hermanos, tiene la gloria de Dios. Y es una gloria que viene de Dios. Es decir, esta iglesia está resplandeciendo y está brillando a la manera de Dios. ¿Me están siguiendo? No a la manera de los hombres. Esta iglesia tiene o está teniendo gloria, está manifestando gloria, pero una gloria que viene de Dios, no una que viene de los hombres. Mientras que la gloria de la gran Babilonia viene de sus mercaderías y de todo el beneficio que todas las naciones obtienen de ella, hermanos, la gloria de la iglesia verdadera viene de Dios. ¿Se acuerdan que vimos que Babilonia se hizo grande y se hizo famosa por todas las mercaderías? Y ahí se nos describe mercaderías de oro, de plata, de perlas preciosas y de joyas y de cuanta cosa. Y que todos los comerciantes del mundo se habían beneficiado de ella y que la valoraban. ¿Por qué la valoraban? Porque se habían beneficiado de ella, ¿se acuerdan? Incluso lamentan su ruina porque ahora ya no pueden beneficiarse de ella. Esa es la manera en la que esa Babilonia, esa ciudad Babilonia brilla. Esa es la manera en la que esa ciudad Babilonia es apreciada por sus mercaderías, por lo que hace, lo que produce y la manera en que los demás se benefician de esas cosas y valoran esas cosas. Sin embargo, la iglesia que viene de Dios tiene la gloria de Dios, es decir, es valorada por las cosas que Dios valora y ha establecido como valorables.
En ese sentido, ¿cuál es la gloria que viene de Dios? Pues es aquello que Dios valora. Es aquello a lo que Dios llama bello y hermoso. Cuando el resto de las naciones miraban a la gran Babilonia, para ellos les parecía hermosas sus mercaderías y todo lo que esa gran ciudad les podía ofrecer. Pero hermanos, esto es solo la manera en la que el mundo y el hombre que se beneficiaba de estas cosas estaba valorando a esta ciudad. La iglesia no se valora entonces por los mismos términos. La iglesia no se valora en los mismos términos que se valoran las empresas en el mundo. La iglesia no se va a valorar entonces de la misma forma que se valoran todo el resto de las instituciones que los hombres han creado. Los hombres crean empresas, crean negocios, crean instituciones, asociaciones civiles y cuanta cosa. Y todas estas cosas se valoran en función de los beneficios que el hombre logra obtener terrenalmente de estos negocios, de esas empresas o de esas asociaciones. Así es como se valora. ¿Cómo el hombre reconoce o valora una empresa? Porque le rinde beneficios, porque le da buenas ganancias. ¿Cómo se puede valorar una gran empresa o por qué recibe el mote de gran empresa? Por la cantidad de sucursales que tiene en un país o internacionalmente. Ahí están las mercaderías de Babilonia, ¿me están siguiendo? Y esas cosas entonces las valora el mundo. Pero ¿será entonces que la iglesia se ha de valorar o se ha de medir o se ha de evaluar en los mismos términos que se evalúan las empresas o las instituciones en esta tierra? No, evidentemente no es así, porque esta iglesia que desciende, hermanos, desciende con la gloria de Dios. Es decir, con aquello que Dios valora, con aquello que Dios llama bello y hermoso. Noten que era la esposa del Cordero. ¿Qué es entonces lo que valora el Cordero? ¿Cómo es que el Cordero puede mirarla hermosa? En los términos que el Cordero, que Dios mismo considera valorables, bellos o hermosos. ¿Me están siguiendo? Para el mundo podrá no ser bella. Para el mundo podrá no ser hermosa y podrá no ser refulgente y redituable, pero para Dios lo es. ¿Me están siguiendo? De manera entonces que el brillo y esplendor que vamos a comenzar a ver, hermanos, de esta esposa, es esa gloria de Dios. Es decir, el hecho de que el texto nos dice, teniendo la gloria de Dios, no significa que Dios le confirió su gloria. No, sino que viene esplendorosa, pues enseguida se nos dice que es semejante, miren, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe y diáfana como el cristal. Así entonces esta iglesia está descendiendo bella con la gloria de Dios, con lo que Dios valora, con lo que Dios considera bello y hermoso de su iglesia, que es la pureza, la santificación, la obediencia, la piedad, la mansedumbre y la humildad. El celo conforme a ciencia y la perseverancia en gracia
hermanos, son cosas que el Señor valora más en una iglesia y que son la gloria de una iglesia, hermanos, antes que los términos en los que el mundo valora una iglesia. ¿Me están siguiendo? Aquella iglesia que fue edificada de abajo queriendo llegar hacia arriba, va a ser valorada y va a ser apreciada en la medida en la que se parezca a aquellos otros edificios que también salen de la tierra hacia arriba y pretenden ir hacia el cielo. Pero lo que Dios va a valorar de una iglesia, miren, la iglesia triunfante está llena de gloria. ¿Qué será esa gloria? La cantidad de personas que están allí. ¿Por qué será así de gloriosa? ¿Porque son innumerables? ¿Por qué será así de gloriosa? ¿Por la influencia que va a tener en el mundo? No, hermanos, todos ya van a estar allá en el lago de fuego. ¿Qué influencia va a tener ahora sobre el mundo? Noten entonces que la gloria que aquí esta iglesia va a mostrar y que vamos a ir viendo a través de los símbolos es una gloria que se manifiesta a través de la pureza, la belleza de esa novia, a través del símbolo de esa ciudad, esa refulgencia que está manifestando esa iglesia es la pureza, la santificación, la obediencia, la piedad, la mansedumbre, la humildad, el celo conforme a ciencia y esa perseverancia en gracia. Esa es la gloria de una iglesia y esas son las cosas, hermanos, que se valoran de una iglesia y son, vamos a decirlo así, los parámetros en los que podemos medir a una iglesia y podemos ver cuán bella es o cuán, válgame la expresión, exitosa es. Tales cosas no suelen ser la clase de gloria o esplendor que valoran los hombres terrenales. Los hombres con mente terrenal no valoran estas cosas. Los hombres con la mente y el corazón terrenal valoran muchas otras cosas de la iglesia, valorarán su edificio, valorarán sus actividades, valorarán sus grupos, valorarán su tamaño, valorarán tantas cosas, hermanos, pero no lo que Dios valora en realidad. ¿Qué va a valorar el Señor de una iglesia? ¿Qué hace que una iglesia sea así de refulgente? Hermanos, todas estas cosas, porque esa refulgencia, hermanos, es la que se está manifestando allá. ¿Me están siguiendo? Si la iglesia aquí en la tierra es un reflejo o una parte de lo que será en el cielo, entonces, hermanos, ¿qué es lo que hace que una iglesia brille y lo que hace ver hermosa una iglesia? La pureza, la santificación, la obediencia, la piedad, la mansedumbre, la humildad, el celo de esa iglesia conforme a ciencia y su perseverancia en gracia. Esas son las cosas que brillan y resplandecen de una iglesia, hermanos, que porta la gloria de Dios. Lo que para el hombre es valorable es lo que la gran ramera ostenta, nótenlo. Los vestidos lujosos, la pompa, la influencia, la fama, el dinero, las mercaderías, los números y la forma en la que se pueden beneficiar de ello. Eso es lo que el mundo valora, hermanos, de una iglesia. Pero noten que eso era lo que se valoraba de la gran ramera
y de Babilonia. Ellos ponen su confianza en todas estas cosas ostentosas y hacen de ellas la base de su tranquilidad. Qué cosa tan peligrosa, hermanos, porque el hombre, al mirar todas estas cosas, hace de ellas la base de su tranquilidad. Se siente tranquilo porque está en una iglesia que es ostentosa, que tiene vestidos lujosos, que tiene pompa, influencia, fama, dinero, mercaderías, números, y descansa en eso. Y dicen ellos, si tenemos pompa y lujo y dinero es porque la bendición de Jehová está con nosotros. Dicen, si tenemos fama e influencia mundana es porque Dios está con nosotros. Si tenemos toda esa cantidad de personas en la iglesia, ¿cómo podemos estar mal? Pero noten, espero que hayan visto ese contraste, hermanos. Noten que lo están midiendo, así como el capítulo 17 y 18 nos dicen que se medía a la gran ramera y a Babilonia. Lo están midiendo con los parámetros y los ojos del mundo y las cosas que el mundo espera. Pero miren el fulgor de la iglesia que tiene la gloria de Dios, que tiene las cosas que Dios aprecia. Dice el versículo 11, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La piedra de jaspe, hermanos, que nosotros conocemos comúnmente, es de muchos colores, pero por lo general no es transparente. En nuestro texto se nos señala que es una clase de jaspe totalmente inusual, al menos para nosotros en esta época. Y es hasta distinta a lo que nosotros conocemos. El término griego solamente es usado aquí en Apocalipsis, hermanos, y solo es usado para describir a Dios en el capítulo 4, versículo 3, y para describir a la iglesia aquí en el capítulo 21, versículo 11, y en el capítulo 18 y 19. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que aquí el símbolo se alza por encima de la realidad, porque la piedra de jaspe, si ustedes buscan en internet, busquen el jaspe y van a encontrar de muchos colores, pero no van a encontrar un jaspe transparente. El texto nos dice que es algo muy refulgente, dice semejante a una piedra preciosísima, jaspe, diáfana como el cristal. La palabra diáfana se refiere a transparente, significa en ese sentido transparente. Y esta palabra jaspe, pues hermanos, en la Escritura solo se utiliza en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis. Y las únicas veces que se utiliza esta palabra jaspe, se utiliza para describir a Dios y para describir a la iglesia. Lo cual entonces, hermanos, nos enseña, pues, que este es un símbolo de la gloria y la belleza, la pureza de Dios. Porque si la piedra de jaspe, por más preciosa que sea, no es transparente, y aquí nos está diciendo que es transparente, entonces, hermanos, aquí nos está haciendo una alusión a la pureza, a la santidad que caracteriza a Dios mismo, de cuya santidad es vestida la iglesia por imputación de la justicia de Cristo. Así pues,
hermanos, entonces este símbolo de la iglesia como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, nos está hablando de la pureza, de la santidad de la iglesia. Porque si así se describe a Dios, ¿cuál es el atributo que más se describe de Dios en la Escritura? Su santidad. Dios es santo, santo, santo. ¿Qué es lo primero que nos muestra de esta ciudad? Que es santa. Ahora, noten que entonces, si nosotros tratamos de imaginarnos esa figura, nos está describiendo una ciudad, vamos a decirlo así, totalmente hecha de jaspe transparente. ¿Sí me explico? ¿Pueden imaginar algo así? No es necesario que lo imaginen porque es un símbolo. Es un símbolo que no busca describirnos lo que veremos literalmente allá, sino que busca enseñarnos más bien, hermanos, lo que simboliza la iglesia o lo que porta en este caso la iglesia con respecto a la gloria de Dios. Vayamos a nuestro siguiente punto, hermanos, y veamos la descripción entonces, ahora sí completa de esta ciudad. Miren el versículo 12, vamos a leer desde el versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro. Y miren, ¿cómo era el oro? Transparente, como vidrio. Bien, si no perdemos de vista, hermanos, que la ciudad es un símbolo de la iglesia triunfante y que cada uno de los elementos que acabamos de leer que están aquí descritos son símbolos, entonces fácilmente nos disociaremos de la descripción de la ciudad con esa descripción que han dado las populares interpretaciones literalistas del dispensacionalismo. Es decir, que muchas personas al leer la descripción de esta ciudad incluso se imaginan cómo podrá o cómo será, dicen ellos, las mansiones o el lugar donde estarán los creyentes
en el paraíso. Y de allí, hermanos, y de estas descripciones también encontramos esas interpretaciones de personas que dicen que allá estaremos con el Señor y que allá andaremos en calles de oro. Ustedes notaron que así dice. Y que dice que habrá también, los cimientos tienen incrustados todos estos piedras preciosas que leímos, y por eso muchos piensan que todo esto va a ser así literalmente. Sin embargo, hermanos, no debemos perder de vista que esta iglesia, que este símbolo es la iglesia, que no es la casa donde vamos a ir a vivir. Me explico, sino es un símbolo de la iglesia. Y aunque los cielos nuevos y la tierra nueva no son un símbolo, veremos claramente que la Nueva Jerusalén sí lo es. No solo por la complejidad de los elementos descritos en la ciudad, sino porque ya se nos dijo desde el principio que era la esposa del Cordero. Cada uno de los elementos, o muchos de los que se nos mencionan al menos, hermanos, son elementos totalmente complejos e inexistentes en nuestra economía. No significa que existirán allá, sino que eso más bien lo que debe indicarnos es que deben ser un símbolo estas cosas. Pero pasemos entonces a considerar algunos de los elementos que se nos describen aquí en la ciudad. Primeramente, si se fijaron, se nos habla de un muro. De hecho, el muro se menciona en el versículo 12, se menciona en el versículo 14, en el versículo 17 y en el versículo 18. 4 veces se nos habla acerca del muro. Este es el elemento, hermanos, que más se menciona porque circuncida la ciudad, o más bien, porque circunda la ciudad a manera de murallas como había en las ciudades antiguas. Este muro, hermanos, es entonces como la muralla que tiene esa ciudad. La muralla de las ciudades antiguas sabemos que jugaba un papel crucial en la defensa y en la seguridad de los habitantes, por lo que aquí se utiliza claramente para expresar la seguridad y paz de la que gozará la iglesia triunfante en el paraíso de Dios. ¿Por qué hay una muralla allí? Porque, hermanos, dado que las murallas eran pues en la antigüedad lo que protegía a las ciudades de los ataques de la destrucción, este muro, hermanos, está entonces simbolizando claramente la seguridad y la paz que gozará la iglesia triunfante en el paraíso de Dios. Se nos dice que este muro es grande y alto en el versículo 12. Y se nos dice que es así para expresar, hermanos, el grado superlativo de la paz y de la seguridad que gozará la iglesia triunfante cuando esté allá en el paraíso de Dios. Y a la vez se constituye también en un elemento más de gozo y de felicidad absoluta en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pues, hermanos, cuando hay paz y seguridad, entonces hay tranquilidad, hay gozo y hay felicidad en todo ello. De manera entonces que este símbolo del muro está manifestando pues estas cosas. Enseguida nos dice que el muro tiene 12 puertas. El versículo 12 y el versículo 13 nos hablan
acerca de estas puertas. Cuando se nos describen estas puertas, hermanos, la figura ya nos ayuda con la interpretación de este símbolo. No debemos pensar que son puertas literales. En la visión que ve Juan, él las ve así, pero no olviden que eso es un símbolo. Eso es un símbolo. Entonces el texto nos ayuda a interpretarlo, pues nos dice que en las 12 puertas están inscritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Esta descripción entonces ya nos está señalando, hermanos, el significado del símbolo. Ahora, ¿qué simboliza esto? Bueno, primero, no quiere decir que todas las tribus de la nación de Israel estarán en aquel glorioso paraíso, pues estos nombres también son un símbolo. Los 12 nombres que están en las 12 puertas también son un símbolo. Para estas alturas, hermanos, pienso que este símbolo ya no les toma a ustedes por sorpresa, porque este símbolo de las 12 tribus, de los nombres de las 12 tribus de Israel, ya lo vimos anteriormente cuando vimos el capítulo 7 de este libro, cuando vimos los 144,000. ¿Se acuerdan? Cuando se nos expuso el número simbólico de los 144,000, el texto nos describió cómo llegaba a esa cantidad y nos decía de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, ¿se acuerdan? Y así cada una de las tribus las expresa y decíamos y veíamos que esas tribus no son literalmente la nación de Israel, sino que son un símbolo del pueblo escogido de Dios, de todos los creyentes. Y veíamos que esos 12,000 de cada tribu multiplicados por los 12 nos daban los 144,000, lo cual veíamos que es un símbolo de la plenitud de toda la iglesia universal, de la iglesia triunfante que estará allá con el Señor. ¿Se acuerdan? De manera que cuando vemos nuevamente aquí nuevamente las 12 tribus de Israel, los nombres de las 12 tribus mencionadas, aquí debemos entender entonces que tampoco deberá referirse a las 12 tribus literalmente, sino que de igual manera como se interpretó en el capítulo 7, aquí también vamos a entender que se refiere a todo el pueblo escogido de Dios que viene de los 4 ángulos de la tierra. ¿Por qué todo el pueblo escogido de Dios que viene de los 4 ángulos de la tierra? Bueno, porque la nación de Israel es conocida también, o se conoció en su economía, en su pacto, como el pueblo escogido. Y porque noten que cada puerta, dice allí en el versículo 13, de todas esas puertas, al oriente hay 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. ¿Qué significa que estén distribuidas así estas 12 puertas? Significa que este completo pueblo de Dios viene de los 4 ángulos de la tierra. Y miren la semejanza del significado de este versículo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:31. Se los leo, dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De manera pues entonces que, como hemos visto ya en símbolos anteriores,
que haya algo al norte, al sur, al oriente y el occidente, nos está expresando la totalidad de la tierra, ¿se acuerdan? Bien, avancemos, hermanos, porque hay muchos más símbolos. Vemos también que allí se nos habla de 12 cimientos en el versículo 14. ¿Lo leyeron? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 cimientos, hermanos, tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero debido a que por su testimonio, por el testimonio de los 12 apóstoles del Cordero y de su predicación, la de ellos, es que toda esta gran multitud entró en esa ciudad espiritual que es la iglesia y que está cimentada también sobre ellos. La Escritura llama a los apóstoles, que son los cimientos de la iglesia del Nuevo Testamento. Son los cimientos sobre los que la iglesia del Nuevo Testamento se fundamenta, nos dice Efesios 2:20, que seamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. De manera entonces, hermanos, que aquí también tenemos un símbolo compuesto de las puertas con los 12 nombres de las 12 tribus y los cimientos con los nombres de los 12 apóstoles, lo cual también nos apuntan al mismo símbolo de los 24 ancianos, ¿se acuerdan? Veíamos entonces que aquí se forma pues un símbolo compuesto que nos está expresando que tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los creyentes del Nuevo Testamento, todos estarán aquí en esa totalidad. Enseguida, a partir del versículo 15 al versículo 18, ustedes notaron que se nos da a describir una serie de medidas. Y dice el versículo 15, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Hermanos, en cuanto al asunto de las medidas que se nos expresan en esta sección de la descripción, no es necesario que vayamos a las tablas de pesos y medidas para determinar cuántos kilómetros o metros equivalen estos 12,000 estadios. Muchas personas lo han hecho y han buscado cuánto equivale estos 12,000 estadios y algunos han llegado a diferentes conclusiones, pero alguien ha dicho, por ejemplo, que habrían sido algunos 2,300 kilómetros, una cosa así. Sin embargo, hermanos, consideramos que esta equivalencia de las tablas de pesos y medidas de aquel tiempo, la verdad es que es algo fútil, no nos ayuda en nada saber cuántos metros o kilómetros equivalen esos 12,000 estadios, debido, hermanos, a que aunque pudiéramos determinarlo con exactitud, estos números no tienen el propósito de ser un número cuantitativo, sino de ser un símbolo. ¿Me explico? Estos números no tienen el propósito de ser un número para que pudiéramos tomarlo y calcularlo en alguna fórmula o lo que sea. Estos números son solo un símbolo. Si hubiera dicho, en vez de 12,000 estadios, hubiera dicho, 12,000 codos, habría sido, hermanos, suficiente. ¿Me explico? Si hubiera dicho, en vez de 12,000 estadios, 12,000 kilómetros, hermanos, el símbolo es lo que
trasciende aquí. Los 12,000 estadios son entonces el símbolo de la plenitud de la totalidad de los creyentes salvos, así como lo eran los 12,000 sellados de la tribu de Rubén, 12,000 sellados de la tribu de Simeón, 12,000 sellados de la tribu de Leví, 12,000 sellados de la tribu de Judá, 12,000 sellados. ¿Se fijan? Que es el mismo número, el mismo símbolo, 12,000 sellados, 12,000 estadios. Notan entonces que está convergiendo hacia lo mismo. Son entonces, pues, la totalidad de los creyentes salvos. Y noten que en la figura la ciudad tiene forma de cubo perfecto. ¿Se fijaron? Nosotros hubiéramos pensado que hubiese sido una ciudad con diferentes medidas o rectangular, no sabemos, pero noten que la ciudad es un cubo. ¿Se fijaron? Tiene 12,000 estadios de ancho, 12,000 estadios de alto, 12,000 estadios de profundo. Eso no es natural para nosotros, ¿verdad? Lo que entonces nos debe decir claramente, esto debe ser un símbolo. No es que, como diría el dispensacionalismo, vamos a vivir en un cuadro de vidrio de esas dimensiones. No, hermanos, esto no es así. Pero al ser un cubo perfecto, también nos está expresando un símbolo. Que sea un cubo perfecto es un símbolo per se. Pues si tratamos de sacar el área de cada cara de ese cubo, tendremos la providencial cifra de 144,000. ¿Me siguieron? Si es un cubo perfecto, tiene 12,000 estadios de altura, 12,000 estadios de anchura. Hermanos, el área viene a ser de 144,000 estadios. ¿Qué significan estos 144,000? Lo mismo que significaban en el capítulo 7, hermanos. No necesitamos hacer más faramañas. Ya se nos expresó una vez este símbolo y entonces vamos a tomarlo así, conforme a lo que ya se nos ha venido expresando. ¿No les parece, hermanos, esto completamente armónico con todo el resto del libro? Es algo completamente armónico, hermanos, al resto del libro. Porque otra vez son símbolos. Para completar, hermanos, o poner la cereza en el pastel en cuanto a los símbolos de las medidas, noten que la medida del muro es también completamente armónica con todo esto, pues mide 144 codos. ¿Qué es 144? 12 por 12. Así pues, ¿qué nos está enseñando todas estas medidas? La plenitud, como les decía, la plenitud de la totalidad de los creyentes salvos son o componen esa iglesia triunfante. Enseguida se nos describe el material de los elementos. Versículo 18 dice, versículo 18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Se fijan? Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Bueno, ahí están todas las piedras descritas.
De la misma manera, hermanos, que ocurrió con las medidas, los materiales tampoco tienen la intención de ser literales, sino simbólicos. No debemos pensar o esperar que estos materiales son literales, pues recuerden, se trata del símbolo de la iglesia. Así como vimos que el símbolo del jaspe no tenía parangón ni semejanza a cosa alguna vista en la tierra, así el oro tampoco tiene parangón ni semejanza a ninguna cosa que hayamos visto jamás, lo que nos confirma que es un símbolo. ¿Cuántos han visto oro transparente? No, hermanos, eso no existe. Las propiedades químicas del oro no permitirían una cosa así, pues es un metal. De manera entonces que esto debemos entender que es un símbolo. Y probablemente, hermanos, aquí no se busca resaltar el poder adquisitivo del oro para tomarlo como símbolo, sino se busca resaltar más bien la cualidad de pureza del oro. El oro es apreciado y valorado por ser el único o los principales, el mayor de los metales que al ser purificados soportan, hermanos, toda purificación. ¿Han escuchado esa expresión de que el oro se prueba? ¿Cómo se prueba? Metiéndolo al crisol. Se pone a altas temperaturas y el oro se afina o se convierte en oro puro metiéndolo al crisol. Se llama oro puro porque está libre de toda contaminación o aleación de otros metales. Cuando el oro se toma de las minas, muchas veces viene contaminado con otros metales. ¿Cómo se afina? ¿Cómo se purifica? Se mete al crisol y todos los demás metales o elementos se queman, se consumen. Y el único que queda vivo es el oro. Es por eso que en la Escritura constantemente se nos hace la metáfora del oro, de que el oro es probado y que seréis probados como al oro y que la palabra de Dios es más hermosa y deseable que más que mucho oro afinado, porque el oro afinado es ese material que ya resistió cuando todos quedaron consumidos. Ese es el único que resistió y entonces queda en estado de pureza. ¿Me explico? De manera entonces que el oro aquí, pues, bien, lo más seguro es que no se está expresando como símbolo en cuanto a que se busque resaltar su poder adquisitivo, sino más bien su calidad de pureza. Que esta ciudad es totalmente pura. Ya ha sido quitada de ella toda escoria, toda inmundicia, como dice allí en el versículo 27. No entrará en ella cosa alguna inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. En ese sentido, entonces, la iglesia es ese oro que ha sido purificado y de tal manera que ya no tiene nada de contaminación. Y si, hermanos, si esto fuera poco, nos dice todavía que es una pureza tal que hasta es transparente el oro. Me estoy explicando. El texto nos aclara pues que es tan puro que
es incluso transparente como el vidrio limpio, lo que nos habla efectivamente de la ausencia de toda contaminación del pecado y de la inmaculabilidad de la iglesia, esta iglesia triunfante en estado de glorificación. Este es el propósito, pues, también de las piedras preciosas, todas las que acabamos de leer. Mostrar el lustre, el esplendor y la gloria refulgente de la iglesia triunfante en su estado de glorificación. No podemos, hermanos, dar un símbolo a cada una de estas piedras, y porque, bueno, es un asunto realmente complicado, ya que algunas de ellas son nombres, como ya vimos en una ocasión, nombres más modernos de piedras que probablemente existían en aquel tiempo, que ahora ya no sean comunes. Sin embargo, aunque algunos incluso han tratado de decir que aquí se está describiendo las piedras del pectoral del sumo sacerdote, otros han encontrado que no coinciden todas ellas completamente. Pero, hermanos, encontramos que cada una de estas piedras tienen, o todas ellas en conjunto, tienen el propósito de mostrar el lustre, el esplendor y la gloria refulgente de la iglesia triunfante en su estado de glorificación. Pasemos entonces, hermanos, a la última sección de este capítulo y veamos allí un poco acerca de la adoración celestial. Dice el versículo 22, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hasta allí. Vimos, hermanos, en la ocasión anterior la bendición de que Dios mismo habitará entre su pueblo en los cielos nuevos y en la tierra nueva, por lo que entonces ya no hay lugar para el símbolo, es decir, ya no hay lugar para el tabernáculo o el templo. ¿Para qué puso Dios el tabernáculo o el templo? El tabernáculo o el templo eran símbolos de la presencia de Dios entre su pueblo. Ahora que todas estas cosas serán realidad, ya entonces no habrá necesidad más del símbolo. Por eso ya no hay tabernáculo. Estos símbolos entonces apuntan a la plenitud de la comunión que los creyentes experimentarán en la habitación misma de Dios. Dice el comentarista William Hendrickson, los habitantes ya no tienen necesidad de ir al tabernáculo o al templo en alguna parte del campo o de la ciudad. Podrán tener compañerismo con Dios. Bueno, vuelvo a leer. Los habitantes ya no tienen necesidad de ir al tabernáculo o al templo en alguna parte del campo o de la ciudad para tener compañerismo con Dios. Lo que está tratando de decir el comentarista es que en ese sentido entonces Dios estará habitando entre ellos, de manera que ya no habrá necesidad de, dice él,
de ir a un lado u a otro para estar en comunión con Dios, en compañerismo. Asimismo, la ciudad entera, nos dice el texto, que está llena del resplandor de la majestad de la gloria de Dios en toda su plenitud. Hermanos, esto es de verdad indescriptible. ¿Qué será poder andar todo el tiempo? Iba a decir todo el día, pero en realidad, como allá ya dice el texto que no habrá noche, todo el tiempo siendo iluminados literalmente, hermanos, por la gloria de Dios en toda su plenitud. ¿Se imaginan qué impresionante es eso? Es algo difícil de imaginar porque para nosotros, hermanos, la luz viene de una fuente y esa fuente se alcanza a ver. Es como una lámpara que por más que se amplíe su luz, nos señala hacia un origen en donde alrededor está oscuro y el origen está brillando. Sin embargo, Dios no es así porque Dios es omnipresente. ¿Sí me explico? No podremos entonces pensar que la luz viene de un lado y que se refleja a otros lados. Hay quien ha dicho que la transparencia de esa ciudad va a facilitar que la luz del Señor se traslade a todas partes y pueda mirarse. No, hermanos, en ese sentido, Dios no necesita de eso para que su gloria brille en todos y en todo el tiempo. Esto, hermanos, entonces nos trae la implicación de que, ya que el texto nos dice que no habrá noche, entonces nuestros cuerpos no necesitarán del descanso. Qué cosa tan impresionante, ¿no les parece? No necesitaremos del reposo de la noche para recuperar las fuerzas, sino que nuestros cuerpos, hermanos, estarán habilitados en una forma tan poderosa de parte de Dios que no necesitaremos la noche para el descanso en ese sentido. La gloria y la belleza de los atributos de Dios inundarán la existencia eterna de los creyentes redimidos, como lo dice el versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas, pues allí no habrá noche. Esa gloriosa luz, hermanos, también implica la desaparición de toda tiniebla, tanto física como espiritual y mental, lo cual también es confirmado con toda claridad en el versículo 27, que dice: no habrá en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si la presencia de Dios mismo estará allí entre su pueblo, hermanos, evidentemente no hay forma de que haya la más mínima pizca de maldad o de pecado en ese lugar. Por último, la multinacionalidad de la iglesia triunfante que adorará allí es confirmada en los versículos 24 y 26, que nos dice: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Miren. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Es claro que no se refiere a que toda una nación, cualquiera que fuere, va a venir a ser salva. No, sino como ya vimos en otra ocasión, que los creyentes vienen
de toda nación, tribu y lengua. Y asimismo el versículo 26 nos dice que llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Es decir, que todos los creyentes pues que vendrán de todas estas naciones estarán allí y adorarán al Señor para la eternidad. Noten pues que aquí, hermanos, se nos narra la principal actividad que la iglesia triunfante realizará durante toda la eternidad, que será traer gloria y honor, honra y adoración al Señor toda la eternidad. No será ciertamente la única actividad, pero sí la principal de ellas. Vayamos, hermanos, al Señor en oración.